Buenas tardes a todos, bienvenidos otra semana más a Spain Game Devs, a Talks. Hoy tenemos a Roldán García que nos va a hacer una breve introducción a la representación y sindicatos para el Game Dev, un tema poco conocido en España. Buenas tardes, Roldán. Muy buenas tardes, Rubén. Buenas tardes también a todo el resto de la comunidad. Y con ganas de comenzar esta primera charla que voy a dar así más fuera del mundo de la academia. Así que espero no haberme pasado de densa. Lo siento mucho por anticipado. Y nada, cuando me diga ya pongo la presentación. Vale, pues vamos al modo inicio y volvemos enseguida. Tuyo. Vale, muy buenas a todos otra vez. Bien, voy a comenzar con esto. Primero, no lo he hecho antes porque suelo hacerlo, suelo preparármelo aquí, pero un poco para que sepáis quién es el señor este que os va a dar tremenda chapa ahora sobre este tema laboral. Yo en su momento, en otra vida, trabajé como game designer. Ahora mismo soy profesor de diseño, aunque sobre todo aunque más que de diseño, hablo de mundo laboral de videojuegos, un poquito de producción, pero bueno, sobre todo de mundo laboral. Y también estoy haciendo una tesis doctoral sobre condiciones de trabajo en la industria del videojuego. Em, Antes de comenzar cualquier cosa, antes de comenzar al resto de la presentación, sí que es posible que os surjan dudas, o surjan a lo mejor dudas muy específicas, muy técnicas a nivel legislativo laboral. Y yo no soy abogado laborista, yo no trabajo en mi día a día entre las leyes, así que habrá muchas cosas, o puede haber varias cosas, de las que yo no tenga ni la más remota idea. Para eso yo, como aconsejaré a lo largo de todo el resto de la charla, aconsejo que acudáis a una persona auténticamente especialista, ya sea un sindicato, ya sea un abogado laborista que conozcáis, o incluso a trabajo, que suelen dar también bastante información. Eso para empezar. Algunas cositas sí que las podré ir respondiendo, resolviendo de las preguntas que vayáis teniendo, que las respondería como es costumbre aquí, porque me ha comentado Rubén, todos al final. Y bueno, voy a ir ya comenzando. En general, de lo que voy a hablar a continuación es de la manera más amena y directa posible, de un poco de representación en empresa, de un poquito de sindicalismo y casi la mitad de la charla va a estar enfocada a chanchullos que estos ojicos han visto en contratos laborales del videojuego que no son todo lo regular posible. O en videojuego también algunas cosas del mundo de la IT, de la tecnología de la información y del mundo de la consultoría informática que se parecen bastante. Y sí, daré un poquito chapa con BOE sobre todo, varios enlaces a BOE, ya eso los miraréis por vuestra cuenta. Luego también colgaré el enlace para que estas diapositivas todo el mundo las pueda tener, que al final he dejado unos cuantos recursos también. Y bueno, voy a continuar. Vale. Vamos a comenzar un poco con lo que es la representación colectiva, lo que es la representación del mundo de la empresa fuera de los sindicatos. Una cosa que creo que es importante saber es que dentro del mundo de la empresa, del mundo del trabajo, para que alguien te represente o represente los intereses de los trabajadores, no es necesario un sindicato. Es importante, es relevante, pero no es imprescindible. En general, en prácticamente todas las empresas de más de 10 trabajadores, debería, que no siempre se da, debería existir la figura del delegado de empresa, que eso técnicamente, a partir de una empresa de más de 10 trabajadores, debe haber un delegado de empresa, de uno a 3 dependiendo del tamaño de la empresa. Y a partir de más de 50 trabajadores, ya son más de 3 me parece, si no recuerdo mal, entre 3 y 7 y luego era proporcional según iba creciendo la empresa. Pero bueno, que sepáis que tenéis esa figura del delegado de empresa, del comité de empresa. ¿Y de qué se encargan estas personas? Que realmente ambas cosas funcionan igual a nivel de representación. Uy, esto no quería hacerlo yo. Un momento. No sé cómo. Ahí.
Ahora, vale. Perdón por el follón. Bien. En- Aquí. Los delegados de empresa, los representantes de empresa, tienen ciertos derechos. Que así de manera un poco básica, un representante de empresa tiene derecho a ser consultado e incluso bloquear las siguientes cosas que voy a decir, como por ejemplo una reestructuración de plantilla ante, por ejemplo, un ERTE o una reducción de jornada de manera general por circunstancia, o ante un ERE, una representación en la empresa puede bloquear todo el proceso hasta que haya una negociación colectiva. No sé, me imagino que habréis visto en algunos momentos cuando, por ejemplo, se habla que en una empresa un grupo de trabajadores o o un sindicato o algo similar, como que han bloqueado un ERTE o han paralizado un ERTE. Eso no lo hace en sí, el sindicato lo hace este tipo de negociación. También, por ejemplo, cuando se trasladan las instalaciones o que se cambia un modelo de teletrabajo, también ahí tienen derecho a ser consultados de los problemas que pueden tener. Aquí falta un punto suspensivo, me estoy poniendo nervioso, el TOC. Luego también ante fusiones o compras de la empresa. También plan de educación interno de la empresa tienen ese derecho de ser consultados. Esto en videojuegos empieza a ser bastante importante porque la formación de los trabajadores es algo continuo. Creo que aquí todos asumimos que todo el que trabaja en videojuegos se va a morir estudiando, o sea, va a estar estudiando hasta la jubilación, porque todo cambia día a día. Y se supone que esa formación te la tienen que pagar o dejar tiempo en la propia empresa. Tú no tienes que aprender en tu tiempo libre. Eso para empezar. Aprender el tiempo libre es para otras cosas, para hacerte por tu cuenta, si quieres. Pero de elementos que tú vayas a necesitar para tu trabajo, tú aprendes en tu empresa. No aprendes fuera de la empresa. Y eso lo tienen que hacer a partir de esos planes de educación internos, si es, por ejemplo, yo qué sé, un cambio de motor gráfico. Estáis con Unity y vais a dar el salto a Unreal. No es simplemente, oye, ponte a mirarte unos tutoriales. Normalmente un cambio así de gordo deben hacer un plan de formación bien. Del dicho al hecho hay un mundo entero, eso creo que aquí todos somos conscientes, pero en teoría. O también incluso tienen que ser consultados cuando se cambia el sistema de organización del trabajo. Por ejemplo, una empresa en la que no haya ningún tipo de organización o simplemente un poco se va a salto de mata, si se empieza a implementar, por ejemplo, Scrum o algún modelo tipo Kanban o algún modelo intermedio como de tipo Scrumban o lo que sea, todo eso también tiene que ser consultado. Y también tiene unos ciertos deberes. Ahora, toda esta chapa ya veré un poco para qué. Los deberes que tienen también esta representación de empresa son, por ejemplo, vigilar el cumplimiento de normas de materia laboral, que la seguridad social y demás, o sea, que todas las normas, por ejemplo, de seguridad también se va cumpliendo, que simplemente que tengáis buenos muebles para estar, eso ya es bastante relevante, o incluso en teletrabajo. Los comités y delegados de empresa deben vigilar que si estáis teletrabajando tengáis sillas, mesas y equipamiento adecuados, y si no, la empresa va a estar obligada a proveerlo o a dar facilidades para proveerlo. No existe la figura del teletrabajo sin que la empresa te dé ningún tipo de material. Eso no existe. De hecho, incluso antes de la normativa actual tampoco existía directamente y ese material te lo deben de proporcionar. También existe de que utilices tu propio material y luego te tengan que dar un extra o como un extra en el sueldo para la amortización de ese equipo por el desgaste que está sufriendo. Pero bueno, eso ya son temas un poquito más detallados. También vigilan el principio de igualdad de trato, por ejemplo, entre hombres y mujeres o entre colectivos minoritarios, planes de conciliación familiar, muy importante ahora que el permiso de paternidad es bastante más extenso que antes, para que no haya empresas que se aprovechen o intenten eliminar el derecho al permiso de paternidad, que algunos casos sí que ocurren. O luego esta es nueva, este es un derecho, un deber y derecho bastante relevante porque puede empezar a ser muy importante dentro del mundo de la empresa. Ahora mismo, a partir del 12 de agosto, que es cuando entrará en vigor, cualquier delegado o comité de empresa va a poder acceder al programa, código fuente y cualquier sistema de vigilancia o clasificación que esté utilizando una empresa con sus trabajadores. Si están utilizando algún tipo de baremo interno para clasificar trabajadores, el comité de empresa tiene el derecho de pedir todo, absolutamente todo ahí dentro. Y de hecho todo eso puede ser totalmente público. Esto de hecho pueden ser bastante risas porque en Europa hay poca legislación sobre esto.
que, por ejemplo, Ubisoft, que tendrá un sistema monolítico para esto, o alguna multinacional, de repente tengan que empezar a dar toda esa información. Esto puede ser bastante cachondeo cuando se empiece a depelar, que espero que empiecen a pedirlo. Y un poco para qué vale todo esto, o sea, para qué vale toda esta chapa que he estado mencionando hasta ahora. Estos delegados y comité de empresa, ante cualquiera de estas situaciones, ante cualquier situación de esta reestructuración, despido, reducción de trabajo, vigilancia de todo esto, pueden invocar una serie de acciones colectivas. Una de las más importantes o más famosa, es la huelga, el derecho a huelga. El derecho a huelga se tiene la concepción de que debe convocar una huelga un sindicato. Eso es mentira. Desde el año 80 no es necesario que haya un sindicato detrás, ni tampoco siquiera que haya una mayoría de la empresa o una mayoría de trabajadores de la empresa que lo pida. Cualquier número de representantes de la empresa, siempre que en la reunión que hagan haya una valoración positiva, si hay 5 delegados de empresa y se reúnen 3 para votar una huelga y 2 dicen que sí, ya se podía huelga, ya se convoca una huelga de manera legal. O si no, cualquier número de trabajadores, 2 trabajadores, dicen, oye, pues vamos a convocar una huelga y eso es oficial ya, mientras que se notifica adecuadamente. Pues eso son derechos que se van teniendo. Eso, por ejemplo, el de huelga es algo que incluso intentan mentir diciendo que se necesita el 25% de la plantilla a favor de una huelga para que se conceda. Eso ya no. Hay una resolución del Tribunal Supremo, perdón, del Constitucional diciendo que eso no se podía hacer. Así que ahora mismo es cualquier número de trabajadores prácticamente. Luego también meter abogados de por medio para paralizar o impedir una ejecución de dichos planes. Esto ya sí que requiere un dinero, esto ya sí que normalmente se necesita un sindicato detrás, si no quieres que te cueste a ti el dinero individualmente, pero también. Luego, otras acciones más directas, piquetes informativos, manifestaciones incluso, acciones más directas o incluso más radicales. Podrían ser como, por ejemplo, bloquear la entrada de personas, aunque eso con las últimas leyes que salieron sí que te puede caer un paquete bastante gordo. Campaña informativa en medios de comunicación y redes sociales, que aunque no lo parezca, hacen mucho más de lo que la gente se piensa. El primer sindicato coreano de videojuegos, en buena parte, ha tenido un éxito gigantesco por las redes sociales y los medios de comunicación. O sea, pero tuvo un éxito increíblemente grande en gran parte gracias a todo esto. Pero también, o sea, hay más formas de representación. Ya la chapa, tranquilo, que enseguida en ratito pasaré a lo más interesante, que creo que son la parte más de contrato y chanchullío. Pero antes quiero, por lo menos, que se sepa un poquito esta parte. Hay más formas de representación, como decía. No solo estos sindicatos, los comités de empresas, si en tu empresa, que ocurre muchas veces, te encuentras de que no hay ningún tipo de representación, ni delegado de empresa, ni nada de eso, da lo mismo. Si o intentan hacer un ERE, o un ERTE, o cualquier cosa parecida, se puede crear un comité de negociación, una comisión de negociación, y eso en votación de los trabajadores, si es la mayoría, se elige un cierto número de trabajadores que van a actuar en representación de sus compañeros, sin que sean delegados de empresa ni nada. Eso se puede crear de manera puntual. Si, por ejemplo, estáis en una empresa de 20 personas y no tenéis delegado de empresa ni nada porque no había hecho falta hasta ahora, y de repente va a entrar en un ERTE, y decís, coño, ¿para qué en videojuego un ERTE si podemos trabajar bastante fácil en remoto? No ponemos a ese ERTE. Pues la forma de ponerse es creando este comité de negociación. Luego también la presión de los propios trabajadores para adherirse a un convenio colectivo de otro sector empresarial, que ahora hablaré un poquito también más de eso. Y lo que sí que no se puede hacer sin un comité de empresa o sin un delegado de empresa es crear un convenio específico para esa empresa. Eso se puede hacer, es una figura que existe, hablaré ahora dentro un poquito de ella, pero para eso sí que no se puede crear un comité directamente, sí que se necesita algo ya un poquito más estable. Vale. En
Esto también es una cosa que yo me he encontrado en bastantes contratos cuando lo he ido examinando. De hecho, en un contrato que yo tuve hace años también me encontré esto, de que me apareció un apéndice, un epígrafe que decía, en esta empresa no existe representación de los trabajadores. Y yo, ¿por qué esto me lo pone en el contrato? ¿Por qué me lo pone directamente? ¿Es una amenaza velada a que no me intente organizar o si me voy a la calle? No sé, era un poquito raro. Esa información amenaza así al mismo tiempo. En- Aunque no exista representación de los trabajadores, se puede organizar los propios trabajadores sin pedir permiso a la empresa unas elecciones de delegados. Ahora, todo el mundo ya puede imaginar qué consecuencias puede tener eso, porque dependiendo del tipo de empresa, pues puede eso tomarse bastante mal. Puede haber represalias contra esos trabajadores que han sido escogidos. Pueden intentar convencer a esa delegación o a esos representantes de ser más amiguitos de la empresa de la cuenta. De hecho, eso es algo muy común, es muy común en el mundo industrial en España, de que todos los delegados de empresa son padefos, o sea, son gente que está ahí para cantar las loas de la empresa y no apoyar a sus compañeros. O puesto a dedo muchas veces incluso. Incluso si no hay mayoría para escoger a unos delegados de empresa, si por algún milagro o casualidad hay un 10% de trabajadores de esa empresa que están afiliados a un mismo sindicato, ese sindicato puede forzar de manera externa las elecciones a delegados de empresa o a comité de empresa. Ni siquiera hace falta que presente candidato el propio sindicato. O ni siquiera hace falta que se presenten en sí candidatos. Pueden ser incluso escogidos la gente vota, un poco como las elecciones de delegado de cuando éramos críos. Se vota, se ponen de acuerdo para votar a uno. Pues incluso algo así se puede incluso hacer. Depende también del estatuto de empresa, depende del convenio colectivo, o sea, depende de bastantes cosas, pero esa figura existe. Vale. Y ahora, antes de que comience esto, voy a hacer algunos comentarios que tal vez os choquen un poquito. Sí que hay como un pequeño movimiento, porque ha habido incluso intentos con Game Workers Unite España, de crear un sindicato específico. ¿Es relevante la creación de un sindicato específico de videojuegos? Yo creo que es relevante. ¿Es necesaria? No. No es necesario un sindicato especializado. No somos tan especiales. O sea, el mundo del videojuego no es nada especial, de hecho. No tiene nada único en su desarrollo. Prácticamente todas las ramas del desarrollo de videojuegos están en otras ramas, de las tecnologías de la información o de las bellas artes, del diseño gráfico, modelado, animación. Son cosas que ya existen. Y de las que los sindicatos actuales ya tienen conocimiento. Sobre todo los que tienen ya un cierto tamaño. Es mucho más importante que la gente se mueva que en sí que exista un sindicato. Hay gente que me ha dicho que no está afiliada a ningún sindicato porque no quieren afiliarse a uno que no sea especializado en el sector. Yo creo que es bastante. Esa gente suele se poner más bien excusas y que no es probable que realmente se afilie luego a un especializado. Uy, me he dejado un meme que se supone que iba a quitar porque iba a añadir a esto de que si quería elaborar más lo que he dicho, pero no. Bueno, sí, sí voy a elaborarlo. Esto me la he dejado de otra, porque esta charla, la base, la planteé hace un tiempo y esa parte se me ha escapado. Vale. Voy a elaborar un poquito más de esto de por qué no es necesario un sindicato especializado en la industria. Realmente, apenas creo que solo existe un sindicato especializado e independiente en videojuegos en el mundo, que es el francés Solidaridad, bueno, no me acuerdo, o sea, un nombre muy, básicamente solidaridad entre los trabajadores de videojuegos franceses. Algo así era, no me acuerdo ya todas las siglas porque me ha estado todo en francés y mi memoria da para lo que da. Este sindicato francés creo que es el único de videojuegos que es absolutamente independiente, que no depende de otro sindicato. Porque prácticamente todo el resto de sindicatos que existen de videojuegos del mundo dependen de otro mayor. Por ejemplo, Game Workers Unite UK al final se unió a Independent Workers Union y de hecho ahora ni siquiera se llama Game Workers Unite. Ya desapareció por completo el logo y simplemente se han adherido a este y son una rama de este sindicato. El primer sindicato coreano, que es más reciente, em, se creó a partir de un grupo de delegados de personal de estos que estaba hablando antes,
que se cabrearon bastante con su empresa, veían que las negociaciones que estaban llevando a cabo no estaban funcionando y dijeron, pues al pijo, nos vamos a montar un sindicato. ¿Cómo no lo montamos? ¿Por nuestra cuenta o nos vamos a una federación sindical más grande que nos ofrezca su apoyo? Se fueron a la federación sindical más grande. Luego el finlandés igual, está en la Union of Professional Engineers. O sea, hay poca realmente necesidad de un sindicato único, puro de videojuegos. O sea, no creo que sea necesario. Primero, hay que eh, moverse o intentar meterse en otro sindicato aparte el que quiera movilizarse. Porque también, o sea, yo considero que es mucho más importante la movilización que el que exista un sindicato. Por ejemplo, todo lo que ha conseguido Riot Games de los cambios internos en las políticas de empresa, no sé si os acordáis del artículo de Jason Schreier de hace unos años sobre el acoso sexual dentro de la empresa, sobre las prácticas vejatorias hacia la gente en práctica, que le robaban ropa, le obligaban a ser señalado, básicamente se tiraban semanas burlándose de ellos, entre otras muchas cosas. Todo eso no ha ido cambiando bastante, no bien, porque todavía queda mucho que apañar, pero todo eso ha ido mejorando sin ningún tipo de sindicato, a partir de protestas de los propios trabajadores. Por ejemplo, un punto de inflexión fue cuando 150 trabajadores de la sede principal hicieron un piquete en la puerta. Eso hizo bastante también. Eso dio una muestra de malestar bastante grande de la empresa. Que es un poquito más peligroso si estás en un sindicato fuerte detrás. También es verdad. También es verdad. Es más, sin ese muro que está adelante, sin esa red de seguridad, sí que da más miedo meterse. Porque aquí todo el mundo estará pensando, por ejemplo, en que si me meto en estos marrones, me van a meter una lista negra. Pues sí, pues puede ocurrir. Pero como en toda la industria de España o del mundo en general. Sí que creo, bueno, por otro lado, yo creo que no hay tantas listas negras en España, o tantas como se cree, aunque es algo que sí que cuando hablo con un compañero que lleva más años, sí que hablan mucho de eso de lista negra, de que si ya digo ciertas cosas no voy a volver a encontrar trabajo en la industria. Creo que eso está ya, por suerte, empezando un poquito a dejarse de lado, en el sentido de que ya empieza a importar menos, empieza a importar mucho más la veteranía que cualquier otra cosa. Y ahora ya sí, por lo que sí que creo que un sindicato especializado, a lo mejor no, pero un sindicato sí, es porque esta excusa me la ha encontrado mucha gente, es que si no existe, pero es que no me afilio a ningún sindicato porque no hay ninguno especializado. O sea, dejad de llorar y afiliaros a uno, al que sea, me da igual, afiliaros a uno, viene muy bien, es necesario. Te ofrecen un montón de protección, ahora la veremos. Un sindicato ayuda muchísimo. Y además esa cuota mensual de grava en Hacienda. O sea, es que hay muchas facilidades para estar afiliado a un sindicato. Y muy pocos contras tiene realmente. No voy a decir que sindicato es el que recomiendo. Eso ya cada uno buscáis uno, cada uno os buscáis el que más esté alineado con vuestros intereses o vuestra ideología. Hay sindicatos de un montón de tipos. Lo que sí que os recomendaría es que fuera uno que tuviera sectorial de informática o bella arte o arte gráfica, dependiendo de la rama del trabajo en la que estéis. Sí que mínimo eso, pero más allá de eso no creo que sea necesario nada más. Al fin y al cabo no somos una industria especial, no tenemos nada especial, absolutamente nada. Así que todos los problemas que tenemos los sufren otras empresas. Y de hecho algunas los llevan sufriendo 30 años antes de que el videojuego fuera algo aquí. O sea, no tenemos, de hecho, lo que ocurre en videojuegos es exactamente los mismos problemas, pero prácticamente los mismos que ocurría en las empresas bueno, y que sigue ocurriendo en los centros de telellamada, de responder llamadas o atención al cliente. Prácticamente son el mismo tipo de problemas. Y los sindicatos ofrecen una cobertura que ahora veremos y que yo creo que es bastante importante. Porque ¿qué pijo hace un sindicato? En plan, ¿qué hace un sindicato por mí, persona individual? No hablemos ya de convenios colectivos, no voy a centrarme tanto en esa parte de colectividad, sino en plan, a nivel egoísta, ¿qué hace un sindicato por mí? Pues hace bastantes más cosas de las que parece. Lo primero, y parece una chorrada, pero no lo es una asesoría laboral continuada. Por estar en un sindicato, a ti
te están diciendo ya, te estás accediendo a una serie de recursos que tú individualmente no vas a poder tener muchas veces, a no ser que estés pagando un buen dinero aparte. Te van a ayudar con el contrato que estés firmando. Te van a ayudar en el proceso de, por ejemplo, gestionar una baja, gestionar incluso con declaración de la renta, muchos sindicatos también te la hacen. Te van a ayudar con las condiciones de trabajo, con, oye, estoy mirando mi contrato, revisando y tal, y aquí hay una cláusula que yo creo que esto no es correcta, ¿me la podéis revisar? Y os lo revisan tranquilamente. Luego, en caso de que tengas algún problema con la empresa, que haya un despido improcedente, que haya algún tipo de injusticia percibida por vosotros, tenéis un abogado ahí a vuestra disposición. Y en la inmensa mayoría de sindicatos gratis. De hecho, digo inmensa mayoría por si hay alguno que no, alguno minoritario, el que a lo mejor esté parte financiado no completo, pero en el sindicato que estoy sí que pone un abogado gratis, cuando es necesario. Y puedes tú luchar, aunque no tengas tú los recursos económicos grandes, porque hay otro grupo de trabajadores que está también ayudando a pagar al abogado que tú estás necesitando en ese momento. En condiciones típicas de que puede necesitar un abogado, un despido improcedente. Te despiden, oye, mañana no vengas. Son un despido improcedente bastante de libro, por alguna cosa que comentaré un poquito después. O que se te acaba de, por ejemplo, otra mítica, que esta se sabe conocer un poco menos, que es que cuando se te acaba un contrato temporal y contratan a otro trabajador para suplirte y a ti no te hacen indefinido. Eso también se considera despido improcedente y debe ser indemnizado. Porque si contratan a un trabajador sustituto, significa que tu puesto era estructural, no temporal, y por lo tanto, tú debes tener un contrato indefinido. Eso es un poquito más difícil de demostrar, es verdad, pero hay bastantes precedentes para esto, solo que no se sabe. Por ejemplo, técnicamente hablando, los contratos, bueno, de hecho van a morir dentro de poco. No sé si habéis enterado de que la nueva reforma que están haciendo va a eliminar los contratos por de servicio, desaparecen, mueren, caput, lo cual maravilloso. Entonces se va a acabar, en buena parte se va a acabar con este chanchullo. De ese de uno más un año de temporal más otro año de temporal y te hacemos indefinido porque es lo que toca después. Técnicamente eso no debería ser así. Si te contratan por un puesto temporal, es para un proyecto que tiene un fin, un principio, un fin y luego ya está, te vas. Y no se estaba utilizando de esa manera. Luego también, por supuesto, está la presión colectiva, que hace bastante el tener a un piquete del sindicato que ni siquiera tienen por qué ser a veces compañeros tuyos de la misma oficina, sino que pueden ser gente que ha venido de fuera, que llama a la manifestación. Eso impone. Tener un piquete ahí en la puerta de la oficina, pues es algo que a las empresas no les suele gustar mucho. Y esa presión a veces funciona. A veces funciona y, de hecho, en bastantes ocasiones se han alcanzado tratos por eso. Algunas cosas un poquito más especializadas o... la indentación aquí la he liado al revisor. Em, Algunas cosas un poco más especializadas. La declaración de la renta, ciertos sindicatos, sobre todo los más grandes, ofrecen ese servicio de manera gratuita. Gestión sobre las bajas laborales, que te gestionan todo el tema de la baja. No sé si habéis tenido alguna baja, pero si queréis cobrar la baja es tremendo follón de papeleo muchas veces, sobre todo si es una baja un poco larga, por ejemplo, de una operación o algo similar, y un sindicato te lo gestiona. Luego también hacen mucho en materia de formación, ya sea formación laboral o sindical, que ofrecen mucho formación gratuita y abierta, que de hecho os pasaré ahora al final algunas fuentes para que vayáis consultando si queréis. Información sindical general, o también a veces bolsas de empleo especializadas. O sea, un sindicato ofrece bastantes servicios. Y aquí solo digo unos pocos de los servicios que hacen. Luego está, por supuesto, la presión para negociaciones colectivas. Luego está el que no es lo mismo. Si tú, Federico, quieres montar con tu grupo de compañeros un, hacer presión para hacer un convenio colectivo, una reforma de cómo están las condiciones del trabajo en ese momento. No es lo mismo si tú y tus compañeros lo hacéis, que si de repente viene un gran sindicato detrás y dice, oye, tenéis que cambiar esto. O tus trabajadores están pidiendo esto. Que venga un sindicato grande da bastante más miedo. O les da bastante más miedo. Lo cual está bien. Entonces, ¿para qué pagar mes a mes todo esto? Todo lo que cuesta un sindicato, que tampoco es muy caro, suele estar entre los 10, 13 euros al mes, de los cuales luego en la declaración de la renta te devuelven, no me acuerdo si era el 45, casi el 50%
de lo que habéis pagado se desgrava y te lo devuelven. Sí, entonces, ¿para qué estar haciendo este pago mensual? Lo primero, para tener a mano siempre alguien que te vaya a asesorar. Eso siempre está muy bien. Yo he hecho uso muy activo de este asesoramiento por parte de sindicatos. Luego también que alguien eso, que revise tu contrato para saber si os lo están mintiendo en algún momento. Y luego, por supuesto, algo que hago mucho hincapié es la solidaridad entre compañeros. Tal vez tú estés 2 años o un año sin necesitar absolutamente nada de tu sindicato, pero habrá otros trabajadores que en ese momento sí lo necesiten. Y al igual que los sistemas de pensión actuales que funcionan, que nosotros estamos pagando las pensiones de este momento ahora mismo con nuestras cuotas de seguridad social, esa parte de solidaridad, pues igual aquí a menor escala, la solidaridad de vuestra, estar pagando esa cuota, es la que está permitiendo que otros compañeros el, puedan tener ese apoyo sindical. Ahora voy a hablar un poquito de una cosa que he mencionado mucho, sobre los convenios colectivos. Por cierto, una cosita que se me ha olvidado comentar de esto del tema sindicatos. Los sindicatos se puede afiliarte tanto si eres trabajador asalariado, se me ha trabado la lengua, como si eres también trabajador autónomo siempre que no tengas trabajadores a tu cargo. Y a veces merece bastante la pena. Yo he sido varios años trabajador autónomo con sindicato y merece también la pena tener ese apoyo. Luego, si alguien pregunta, pues ahondaré un poquito más de ello. De hecho, mira, si justo acabas de hacer una pregunta esa, la responderé un poquito ya después, pero yo creo que es algo que merece la pena. Y ahora, convenios colectivos, ¿qué es esto? Dicho un poco así de resumen. Un convenio colectivo es un convenio, un acuerdo, una fruto de una negociación entre sindicato, patronal y otros agentes negociadores, como por ejemplo los diferentes comités de empresa de un sector en concreto, que crean una mejora de las condiciones de trabajo sobre que mejoren las del Estatuto del Trabajador Básico. Este sector, estos convenios suelen tener ámbito sectorial y o territorial. Puede haber convenio colectivo que solo funcionen para un sector en una comunidad autónoma en concreto. También hay convenios colectivos de ámbito nacional, que eso puede ser un poco rollo macabeo, porque te encuentras que en Barcelona hay un convenio colectivo que se aplica a justo un campo en concreto, pero luego en Murcia no está, por ejemplo. Pero por lo menos sirve también ahí de referencia. Pero bueno, eso, no me meto tanto en esa parte de ámbito. Una cosa muy importante de los convenios colectivos, muy básica, es que especifica los tramos salariales. ¿Cuánto cobra cada rango de trabajador? ¿Cuánto debe de cobrar como mínimo? ¿Cómo se debe de clasificar? Y no es solo tontería, porque también indica los diferentes puestos y rangos que existen. Y es para una cosa que puede parecer tonto, pero es, por ejemplo, cuando hay un ascenso. Si tú, aunque estés cobrando más de lo que dice el tramo salarial, que estás ahí teniendo un convenio colectivo, si a ti te ascienden, por ley, tú tienes que tener un ascenso de sueldo, sí o sí. Aunque sea poco, pero tú, si te ascienden o si te dan más responsabilidades, la ley dice que te tienen que dar también un aumento de sueldo proporcional al aumento de las responsabilidades. ¿Que eso se cumple? Pues regular. ¿Para qué engañarnos? ¿Cuántos de aquí habremos recibido un ascenso sin salario extra? Yo el primero, lo tengo que decir. A mí me ha ascendido, más responsabilidades, ningún euro más. Eso también son cosas que hay que reclamar. Y para eso también está el sindicato. Luego, especifica también qué es un ascenso y qué responsabilidades tiene. Lo cual es bastante necesario, sobre todo en sectores de muchos cambios como el videojuego, las tecnologías de la información. Luego indica las condiciones de las vacaciones, que parece una chorrada, pero no lo es. Porque, por ejemplo, el Estatuto del Trabajador se indican días laborables. Digo, perdón, días naturales, que no es lo mismo que un día laborable. Si tú, por ejemplo, si tienes días naturales, te pillas un viernes de festivo. Eso, bueno, los que ya lleváis años trabajando ya esto lo tenéis machacado, pero si tú con un día natural, con días naturales te pillas un viernes festivo, te cuentan 3 días, viernes, sábado y domingo. Eso es bastante follón para gestionarse vacaciones. Un cambio que suelen hacer casi todos los convenios colectivos es irse a días laborables, mucho más fáciles de gestionar.
Y los convenios colectivos son de obligado cumplimiento para el sector en el que se crea. Si una empresa de, por ejemplo, informática general, consultoría informática en general, crea la empresa y aquí en Murcia que hay convenio colectivo de consultoría, de oficina de despacho, bueno, también consultoría, y no se adhiere a ese convenio, o sea, está obligada a adherirse, no tiene otra. Pueden hacer la ñapa de no me adhiero, tal, o tardo en adherirme, pero al final, a poco que haya una reclamación o una denuncia anónima en trabajo, ya tienen que adherirse sí o sí. O sea, el proceso es más largo de lo que estoy diciendo, obviamente. También muchas empresas van a poner una resistencia hercúlea ante cualquier cosa que signifique pagar más a los trabajadores, pero que sepáis que esto existe. No es la panacea, o sea, los convenios colectivos. De hecho, por ahí tenemos los convenios colectivos de, por ejemplo, las trabajadoras del hogar, que sus condiciones son mucho peores que las del Estatuto del Trabajador, porque están trabajando bajo una exención para mantenerla en las leyes franquistas. O sea, que es una cosa loquísima. Si alguien tiene curiosidad de cómo funciona el convenio colectivo de trabajadoras del hogar, que lo revise, pero, por ejemplo, no tienen derecho a indemnización por despido. Si las despiden, no tienen ni un día de indemnización, o tienen muy poquitos días, cosa que en cualquier otra empresa pues ni nos imaginaríamos. Y una cosa que sí es muy importante de los convenios colectivos es que las industrias afines, aunque no sean exactamente el mismo ámbito, pueden adherirse. Una empresa de videojuegos se puede adherir al convenio colectivo de consultoría informática, al de oficina de despacho si está en su comunidad, al de artes gráficas. Esto también depende un poquito de cuál exista en la comunidad autónoma en la que estéis desarrollando. Es tremendo follón también, porque a veces te tienes que adherir a dos convenios colectivos incluso, que algo también se puede. Pero por poder, o sea, si hay voluntad, se hace. Y ahora la parte que a mí me parece un poquito más interesante de toda esta charla, que es de las triquiñuelas que hacen ciertas empresas y el por qué tener un sindicato detrás o una negociación colectiva detrás te puede ayudar a evitar estas triquiñuelas. Cuando digo triquiñuelas, digo de a veces trampas o ilegalidades flagrantes. Por ejemplo, una mítica, que está con el crunch en videojuegos, esta la tenemos que conocer todos. Salvo que lo diga un convenio, en casos muy, muy concretos, de muy específicos, entre jornada laboral tienes que tener 12 horas de descanso. Siempre. O sea, no hay circunstancia del mundo del videojuego que fuerce a que tengas que trabajar, bueno, que tengas que descansar entre jornadas menos de 12 horas. Ninguna. El que el juego vaya a salir el mes que viene o dentro de 2 meses y vaya mal el calendario de producción, no es excusa para romper esto. Solo se puede romper esta condición en casos de emergencia hipergorda absolutamente imprevista. Ha explotado las tuberías del gas y hay que salvar cosas, hay que apañar cosas. Ha habido una inundación, ha reventado el servidor de Git y se os he dado a tomar por saco la build que tenéis que tener para mañana. Cosas de ese estilo. Algo muy, muy gordo y de verdad imprevisto. Una mala planificación, según la legislación española y según... me queda en blanco cómo se llama esta palabra, cuando un juez sienta un precedente de algo. Cuando un juez sienta precedente, me queda en blanco por completo esa palabra. La jurisprudencia, ahora. La jurisprudencia española también dice que la mala planificación no es motivo para bloquear este derecho básico. Que es algo que en muchas empresas de videojuegos parece que se olvida. Parece que se olvida. Luego, también una mítica. Está una mítica que esta no solo de videojuegos, sino que esta la puede encontrar en 1000 veces. Echarte sin preaviso ni carta de despido. Cuando te despiden, cuando se acaba tu contrato, o también cuando se acaba tu contrato, te tienen que avisar 15 días antes. Cualquier otra cosa, salvo los despidos procedentes por casos como acoso o por causas disciplinarias, que esos sí que tienen esa exención, si no hay un preaviso de 15 días, no te pueden despedir. O sea, no te pueden despedir. Y, por ejemplo, ya no te pueden despedir tampoco por acumulación de faltas por motivo médico.
Bueno, el día 4 de... Esto entre el día 17 de julio en vigor, que esto es una modificación que se hizo hace poquito. Tampoco te pueden despedir porque sí. O sea, no te pueden directamente echar a la calle así de gratis. El despido libre en España existe entre comillas. Los políticos dirán que no existe el despido libre en España. Es mentira, existe el despido improcedente, que funciona como un despido libre, pero con una indemnización por despido. Que si no recuerdo mal es de 33 días por año trabajado y de 45 días por año trabajado de los años correspondientes a antes de la reforma laboral de 2012. Lo digo de memoria, no estoy exactamente seguro, pero me parece que va por ahí. Pero, o sea, no te pueden echar así directamente a la calle sin tu carta de despido. Hasta tal punto es eso, de que sin una carta de despido no te pueden impedir acceder a tu puesto de trabajo. Y esto es bastante importante porque le ha pasado a gente que conozco, también a gente del mundo del videojuego también lo he visto. Porque si no hay carta de despido y no te dejan pasar, sin coños, tenéis que llamar a la policía para que certifique el hecho de que no te dejan pasar a la empresa. Y esto puede parecer una exageración, una barbaridad, en plan, ¿por qué yo tengo que estar llamando a la policía? Ojito. Porque si no hay carta de despido y no entras a trabajar porque te han dicho que te han despedido, entonces te pueden despedirte por absentismo laboral de manera justificada. Es una ñapa tremenda. Pero eso hay que tener cuidado. Si no certifica que os ha impedido, si alguien no certifica que os ha impedido acceder, luego pueden hacer ese despido objetivo por causa disciplinaria por absentismo. Son cosas que hay que saber. Luego, si tienes carta de despido, tampoco te pueden impedir el acceso a la empresa hasta 15 días de recepción de la carta. Tienes que tener esos 15 días también. Y en el caso de los despidos objetivos, tienes que tener, depende del convenio, a veces lo mejora, tienes 6 horas al día para buscar trabajo dentro de la propia, estando en la propia empresa, en tu propio horario laboral. Perdón, 6 horas a la semana, perdón. Mira, justo esto. Los despidos objetivos, pues, ¿cuándo se puede dar un despido objetivo? Son los despidos en los que, porque la empresa va mal económicamente, porque el trabajador era tremendo máquina en lo suyo hace 15 años, pero no se ha actualizado, y como no se ha actualizado, no, o porque se niega a actualizarse, por ejemplo, ya no puede funcionar dentro de la empresa, eso se puede considerar un despido objetivo, o porque no se ha adaptado, por ejemplo, a una nueva forma de trabajo. Eso, o que también se te niega a aceptar un traslado a una sede, que el del traslado va con un poco de matices. Pues estos tipos de despidos se avisan también con 15 días de antelación y además, lo que he mencionado, tiene ese derecho a esas 6 horas a la semana de tu jornada pasarla buscando trabajo. Y además, por supuesto, tiene indemnización por despido de 20 días por año trabajado. Existe una ñapa también esta es muy común que se intenta aplicar, que es el despido disciplinario. Te despido porque hay una infracción grave. ¿Cuánto es, por ejemplo, una infracción grave? Le pegas un puñetazo a un compañero. Acumula una serie muy grande de faltas leves. Llega borracho o drogado a tu trabajo y eso impide el desarrollo de tu trabajo. Dato curioso, en el Estatuto del Trabajador dice que tú puedes todo lo drogado o todo lo borracho que llegue a tu trabajo mientras no influya en el desempeño del mismo. Me parece fascinante ese punto, no me acuerdo qué artículo era en concreto, pero es un epígrafe que está. Yo he visto muchas cartas de despido que te despiden por despido disciplinario, pero es un falso despido disciplinario, que dice que has faltado a tu trabajo, que te han negado a hacer o a cumplir una orden del jefe de manera reiterada. Cosas que se inventan, básicamente, que se inventan para pagarte menos indemnización. Pero luego, aunque ponga que te despido disciplinario, te dicen que te pagan la indemnización. Es como, uy, ¿por qué me despides de manera disciplinaria si luego me estás pagando la indemnización completa por despido improcedente? ¿Qué sentido tiene eso? Ah, la ñapa. Por ejemplo, en casos de ERTE, en casos de ERE, en casos de empresas que están recibiendo ese apoyo estatal o están en un ERE. Cuando te adhieres a un ERE, a un ERTE, perdón, te comprometes a mantener el trabajo de un trabajador hasta, hasta 6 meses después. Salvo
salvo los despidos disciplinarios. De un ERTE. Uy, ¿he mencionado algo, Rubén? Sí. Ahí, vale. No sé qué habrá pasado, vale. Se camufla este despido disciplinario porque pagándote la indemnización por despido improcedente completa. ¿Para qué? Porque si una empresa que ha tenido un ERTE y que por supuesto ha recibido ayuda del Estado, para ello puede llegarse mucho dinero, y hace un despido por causa objetiva o un despido libre, puede tener que devolver absolutamente todo el dinero que el Estado le ha dado, absolutamente todo. Y claro, puede llegar a ser muchísimo dinero. Imagina una empresa que ha estado 3 4 meses en ERTE. Todos los salarios que se ha ahorrado, porque solo tienen que pagar la cotización reducida de la seguridad social de todos esos trabajadores. No han tenido que pagar en sí el salario, porque estaban esos trabajadores cobrando ese ERTE. O no cobrándolo dependiendo de lo que haya tardado en cobrarse, porque eso también ha habido mucha historia. Pero ese dinero que se supone que el Estado le ha dado a la empresa, si se demuestra que una empresa ha hecho un despido improcedente durante ese tiempo de protección, después del ERTE, tienen que devolver todo. Entonces, por eso hacen ese tipo de despidos disciplinarios. Y esto hay que lucharlo, porque si te despiden, porque sí, camuflando por un disciplinario, hay que rebotarse y ir a hacer daño. Y ya ser crueles con la empresa, si te despiden así por las buenas, con este tipo de camuflados. Tú vas y los denuncias y lo más seguro es que ganen. Hay muy pocos casos de este tipo que no hayan ganado los trabajadores. Para eso también viene muy bien, lo he dicho, tener un abogado de un sindicato que ya está muy curtido en este tipo de cosas. No son abogados que tú de por ahí o laborista general, sino que hay muchas veces abogados especializados únicamente en determinados tipos de casos laborales. Y suelen estar con sindicatos y vienen muy bien tener ese tipo de abogados. También mencionar que, como he mencionado al principio de la presentación, los comités de empresa pueden retrasar los despidos disciplinarios para hacer su propia investigación del porqué de ese despido disciplinario. Y eso puede incluso llevar a bloquear ese despido. Y una cosa muy importante, si os hacen un despido de cualquier tipo y vosotros creéis que ese despido es improcedente y os dan la carta de despido que os tienen que tenéis que firmar normalmente una copia, escribid en gigante en medio del papel, antes de poner vuestra firma, un no conforme, en plan, firmo esta carta de despido con la que no estoy de acuerdo y la firmo para que se quede ya copiado, que yo no estoy de acuerdo con esto, pero que he recibido la notificación. Vale, he recibido este despido, pero no estoy conforme con ello. ¿Por qué? Porque si no ponéis el no conforme, luego, si vais a juicio o lo que sea, la empresa puede alegar que tú estabas de acuerdo con esas condiciones, aunque no fueran totalmente legales. Entonces, ese no conforme hay que ir colocándolo. Por ejemplo, un no conforme que yo debería haber puesto gigantesco en una carta y que no hice porque era joven, tonto e inocente. Que yo dimití en la empresa en la que estaba y de repente dimití un viernes y el lunes me llegan con mi carta de dimisión modificada para que me vaya ese mismo lunes. Yo, como ya tenía otro trabajo, como tal, ya lo tenía hecho, pues no me quise meter en follones. Ahora me arrepiento mucho de no haberme metido en follones. Porque también son 15 días que no me pagaron de sueldo, que me tenían que haber pagado. Pero bueno, eso también es otro tema. Ese tenía que haber sido un no conforme gigantesco. Un no conforme gigantesco, por ejemplo, ese caso. Así que eso, yo recomiendo que siempre firméis. De hecho, creo que acabo de ver un enlace por ahí de lo del no conforme, que lo explicará un poquito más mejor que yo, porque si es de laboro de abogado ya especialista, pero eso yo lo considero bastante, bastante importante y es algo que yo no supe hasta hace no tantos años. Y también cosas para las que puede ser o puede ser importante tener un sindicato detrás, además de para defenderte de todo esto que he mencionado aquí hasta ahora,
es para la negociación de los convenios colectivos. Negociar un convenio colectivo es tremendísimo follón, o sea, es un follón increíble. De hecho, no creo nunca que veamos un convenio colectivo de videojuegos hasta dentro de 20, 30 años, porque tiene que haber un determinado porcentaje de empresas, no recuerdo cuánto era exactamente, creo que era del 50, más del 50% de empresas de un sector determinado que quiera un convenio colectivo, que acepte el convenio colectivo. Y movilizar tantas empresas, además cuando en España tenemos muchísimas microempresas de ese estilo, puede llegar a ser un absoluto infierno. Entonces, no creo que a corto plazo o a medio plazo tengamos esa posibilidad. Pero bueno, tenemos otros convenios colectivos. Tenemos otros convenios colectivos, tenemos otros que se parecen en algunas cosas, no son perfectos, por desgracia, no hay nada perfecto, pero sí se pueden adherir a uno. Yo recuerdo un jefe que tuve que decía que no nos adheríamos a ningún convenio colectivo, porque es que como no existía ninguno de videojuegos, ellos no podían. No decía que no existía o qué tal, sino que ellos legalmente no podían adherirse a un convenio colectivo, lo cual es tremendísima mentira que de nuevo me colaron vilmente. Por ejemplo, el de consultoría y estudios de mercado es bastante válido, aunque, por ejemplo, solo refleja a los programadores, refleja a los coordinadores, productores, eso sí lo refleja, pero no a nada de arte, solo refleja a diseñadores gráficos, si no recuerdo mal. Pero ya para la parte más plástica de la industria del videojuego, sí que hay otros convenios a los que se puede adherir. Hay no sé si este creo que este no es nacional, el de Artes Gráficas de Madrid, que ese sí que está en vigencia para la empresa de allí y que también se pueden adherir. O el de oficina de despacho, que también, como ñapa, también vale. Pero luego, claro, también hay un clásico de las relaciones laborales, que es, por ejemplo, como el cómo funciona la mayoría de cárnicas. Una cárnica son normalmente estas empresas de consultoría informática gigantescas, tipo Everest, tipo Indra, que te hacen un contrato indefinido muy pronto, pero no te despiden nunca. Básicamente comienzan a hacerte la vida imposible, a cambiarte de proyecto continuamente, a ponerte en los peores proyectos, en los más duros, en los de peores condiciones hasta que tú te vas y dimites por tu cuenta. Y entonces te vas, pues, en indemnización, con tu finiquito y pa'lante. Esa medida también tiene una forma de ser bloqueada y correspondida. Si tus condiciones de trabajo cambian sustancialmente a peor, por ejemplo, retraso en pagos, cambios en la jornada de trabajo, cambios de horario, cambios de proyecto también cuentan. Todo este tipo de cambios, que son impuestos por la empresa y que tú no aceptas, o que tú no quieres aceptar, se pueden ser susceptibles de pedir una extinción de contrato. Y una extinción de contrato es ni más ni menos que cuando la aprueban, que no puedes irte por tu cuenta y decir, oye, extingo mi contrato y ya está, y sales por la puerta, eso no se puede hacer. Tienes que pedir esa extinción de contrato. Es como dimitir, pero cobrando la indemnización por despido improcedente e importante, cobrando el paro. Porque no sé si sabéis que si dimites, tú no te quedas sin paro. No tiene derecho a tu finiquito, pero ya está. No tiene ni indemnización, ni paro, ni nada de eso. Si tú necesitas irte a la empresa por ejemplo, salud mental, se puede pedir esta extinción. Y es bastante importante saberlo. De hecho, sí, lo que está diciendo Evi, extinción voluntaria indemnizada, no me acuerdo si es el término ese concreto, pero me parece que sí. Ya que son tantos términos que al final se me acaban mezclando. Eso sí, no puedes irte por la buena. Tienes que presentar esa reclamación primero en trabajo, o mejor, que te la gestione un sindicato, porque es muchísimo papeleo. Esta violencia burocrática que también sufrimos casi todos los trabajadores. Y puedes pedir esto. Y de hecho, en la de los retrasos de los pagos, esto me parece que me lo sé de memoria. 3 retrasos no, perdón. El que te deban 2 sueldos o que a lo largo de los últimos 15 meses acumules un retraso de 3 meses en salario. Si no me equivoco, están en las condiciones. Si no me equivoco, o sea, eso está en el Estatuto del Trabajador, eso lo podéis consultar. Pero puedes pedir esto. Lo tremenda putada de esto, lo doloroso de esto, es que tú pides esta extinción y tú tienes que estar yendo a tu oficina a trabajar. Lo cual deja en una situación de desprotección bastante alta a la persona. Por desgracia, un mecanismo que no es el adecuado. Yo creo que es un mecanismo muy mejorable.
porque deja expuesto al que lo quiere reclamar, pero que sepáis que existe. Luego también, bueno, esta cláusula me la encontré en varios contratos y además yo también me la he encontrado. Eh, no existe representación sindical o de los trabajadores en la empresa. Es como esa, ya la he comentado antes, esa cláusula fascinante porque informativa y al mismo tiempo una amenaza velada. Me falta ahí una O también. Se puede leer perfectamente como no existe y nos vamos a encargar de que no existe de que siga sin existir esta representación. Esto en el ámbito industrial funciona también bastante. Y en el ámbito de consultoría informática me han llegado algunos casos que también, por la tesis y la investigación que estoy haciendo aparte. Técnicamente la empresa no puede hacer nada frente a la organización de los trabajadores. Nada. Entrecomillamos muchísimo eso, porque puede empezar a despedir a tu triple, puede empezar a hacer despido improcedente a los que quieren ser del lado sindical, a los que están ahí organizando a los compañeros. Hay cierta desprotección con esto. Como seguimos teniendo despido libre, porque realmente el despido improcedente que tenemos en España es un despido libre subvencionado o indemnizado, pero realmente eso, tenemos un despido libre, no es como en Suecia, que en Suecia no existe el concepto de despido libre, no te pueden despedir así por la buena. Si te quieren despedir es porque tienes problemas de adaptación o problemas de que disminuye el rendimiento y para eso tienen que haber dado no sé cuánto aviso antes y bueno, y varias cosas antes, pero bueno, no voy a continuar por eso porque tampoco somos Suecia. Eh, Al que le queda, un abuso que le queda poco es el de los contratos temporales, porque como los van a eliminar la nueva reforma, que de hecho nos han pedido también desde Europa, esto no es solo cosa de los comunistas que gobiernan, también es imposición europea de que esa reducción o eliminación de estos contratos temporales, el mítico un año más indefinido, pues a partir de ahora serán directamente indefinidos, aunque también habrá que tener cuidado. eh, Habrá que tener cuidado con cómo evoluciona esto. Uy, o están poniendo anuncios entre medias. Oh, Dios mío. En serio. Qué cosa más horrible. De Twitch no sabía. Lo siento al que haya colado un anuncio sin y yo haya podido cortar un poquito. Con esto de los nuevos. Con esto de los nuevos contratos, habrá que ver cómo evoluciona este tema. O sea, aquí ya esto es terreno ignoto. No tengo ni pajolera idea de cómo evolucionará. Ni siquiera he podido acceder bien al borrador que están planteando, solo a la noticia, así que me queda todavía un bastante por estudiar de este tema. Pero irá cambiando. Yo espero que de verdad se los carguen porque era el gran abuso que teníamos en España. Ah, y bueno, último, que todavía no he hablado he hablado muy poquito de Crunch he hablado eso de los descansos, pero no he hablado de esa hora extra que se hace en Crunch, las míticas. Una cosa divertida, en España solo se pueden echar 80 horas extra al año remuneradas, más no. No te pueden pagar más de 80 horas extra remuneradas si lo hacen de manera legal. ¿Qué es lo que hacen muchos empresarios? Pues lo pagan en negro, lo pagan como complementos de viaje, lo pagan de cualquier manera que la seguridad social pues no se entere. Porque se supone que tú cotizas esas 80 horas y tienes que pagar también esas 80 horas a la seguridad social. Y el resto de horas tienen extras que de hecho tienen que intercambiarse de manera obligatoria por vacaciones antes de que acabe el año. No se pueden acumular vacaciones de un año para otro. Eso es, en España no es legal. Tienen que gastarse en el año en curso. Y esos cambios de horas por vacaciones tienen ratio 1:1. Yo he hecho 8 horas extra. Tiene un día, en una jornada entera de vacaciones. Entera. Y además se considera y es de vacaciones de día laboral, no natural. Son 8 horas de día laboral. Todas las horas estas, por supuesto, tienen que cotizarse a la seguridad social y otro montón. Y un detalle también interesante. Estudiantes en prácticas, aquí supongo que todos somos conscientes de que jamás pueden echar horas extras porque los propios contratos en práctica no tienen la posibilidad de hacer horas extras, porque a ti te contratan en práctica por un cierto determinado número de horas. Y cuando cumples esa hora, tú te tienes que ir a tu casita. No puedes echar horas de más. Sabemos que es mentira también que muchas empresas explotan a los estudiantes. No tanto como en periodismo, que eso ya sí que es la jauja, extremísima, pero bastante, mucho. Y luego también los trabajadores a jornada parcial, que no estén a jornada completa, tampoco pueden hacer horas extras. No pueden.
pueden hacer unas horas complementarias que tienen que estar firmadas en su contrato de cuántas horas complementarias se pueden hacer, pero nada más de eso. Hay un segundo que me están llamando el teléfono que es la cámara. Un segundo. Que cuelgue. Perdón. Que tengo aquí una ñapa de que la cámara es mi webcam. Digo que mi móvil es la webcam, entre comillas. Vale, ya lo he cortado. Pues eso, un trabajador a jornada parcial tampoco puede hacer esa hora extra. Puede hacer esas horas complementarias, que esas horas complementarias tampoco pueden llegar a cumplir una jornada completa. No pueden estar trabajando alguien que esté a 30 horas, no puede estar trabajando 40 horas semanales. Tiene que trabajar con mucho 39. Creo que era un poquito menos, en realidad. Me parece que se quedaba en 35, lo máximo que se podía hacer. Y además esas tienen que ser siempre pagadas. Esas no se cambian por vacaciones. Las horas complementarias se pagan religiosamente todas y cada una. Y por último, bueno, esto ya es el fin de la charla, un poco abrupto, lo sé. Os dejo aquí un montón de documentos, de más información. Paso todo esto de CGT porque los tienen en abierto. No tienes que estar afiliado para leerlos ni nada. Vosotros estáis en estos enlaces y tenéis un montón de guías. Son bastante tochas, aviso. Creo que esta de jurídico sindical son 690 páginas o algo así. Es para... Sí, sí. Pasaré todos los enlaces porque además voy a pasar también la charla entera, por si alguien la quiere de recurso. De hecho, sí, sí. De hecho, voy a compartirla ya antes de que se me olvide. Obtener enlace, pero que se pueda compartir con todo el mundo. No, de cualquier persona. Lector. Hecho, vale. Uy, ¿a que no he copiado? Pues no. Vale. Ya lo paso por aquí. Ahí pueden mirar la charla, todo lo que he dicho y ahí pueden acceder a todos los enlaces. Hay también una serie de enlaces a lo largo de toda la presentación con con algunos apuntes directamente al estatuto del trabajador. Y por hoy ya basta de chapa, que al final se me ha ido casi también a la hora. Yo pensaba que iba a durar un poquitín menos, pero hasta aquí hoy. Esto es muy, muy introductorio. O sea, esto es muy, 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 muy representación y sindicalismo 101. O sea, 101, porque no me da a mí para hablar esto con propiedad en una horita de charla. Y tampoco yo soy el gran especialista. Esto lo ideal sería que con el tiempo yo lo dejo caer, se llamara a un especialista sindical de esto, de por ejemplo el ámbito de la informática, el ámbito de la consultoría, alguien especializado en cada una de las disciplinas. Eso sería maravilloso. Pero bueno, yo de momento lo dejo aquí caer. También si alguien quiere contactar conmigo con este correo, con el que gestiono yo todo el tema de condiciones laborales como parte de la tesis. Y nada, y por último, se me ha olvidado, que lo añadiré ahora aquí al final, que yo realicé un estudio sobre condiciones de trabajo y calidad de vida de trabajadores del videojuego, este que salió de Game Workers, que se ha pasado, me parece que por alguna vez por el grupo de Telegram, que se me ha olvidado añadirlo por completo aquí, pero bueno, si alguien lo busca, también se lo puedo pasar. Que hasta hace poco lo actualicé y hay algunas cositas que no estaban en la primera publicación. Y ahora sí, ya está. Ya doy paso a Rubén. Vale, pues si te parece, vamos a pasar al apartado de preguntas y vamos a comenzar por las preguntas que nos han hecho durante el directo en el chat. Vale, empezamos por una pregunta de Fibrizo. Nos dice, ¿la empresa puede escoger a qué convenio adherirse o va estrictamente ligado a la actividad? Esa es de las preguntas divertidas. Porque tiene que estar ligado a la actividad de manera teórica. Aunque imagino que también habrá aquí alguien presente que ha visto empresas de informática adheridas al convenio del metal, que no tiene nada que ver con la informática, pero como hace 20 años era el único convenio que existía la figura del programador, había empresas que se adherían a ese. Y luego no se han actualizado, porque el convenio de consultoría y estudio de mercado tiene mejores salarios base también para los programadores informáticos. Entonces es una lucha. Yo el resumen que puedo decir es que es una lucha. No tiene que adherirse también, tiene que haber una negociación colectiva ahí y se puede forzar a través de esa negociación colectiva
a que la empresa se adhiera a un convenio en concreto. Pero eso ya digo, sería pelea. O sea, es bastante pelea. Vale. Nos pregunta también. Puede que no sea necesario un sindicato, como dices, pero creo que sí es necesario un convenio específico. Pero sin un sindicato específico, ¿no es más difícil que se haga, que se lleve a cabo un convenio colectivo del sector del videojuego? Yo creo que no, porque lo importante no es que haya un sindicato específico, sino que haya un sindicato muy grande, algún sindicato de los mayoritarios, que se interese por forzar un convenio colectivo. Los sindicatos mayoritarios tienen problemas gigantescos. Yo personalmente no soy fan de los sindicatos mayoritarios que tenemos aquí en España o de buena parte de su estructura, pero esos sindicatos mayoritarios tienen un poder de movilización y de imposición gigantesco, más del que puede tener un pequeño sindicato especializado y sectorial. Un sindicato especializado sectorial viene muy bien que esté en esas reuniones para forzar ciertos cambios, para modular o para intervenir en esa redacción. Pero no es imprescindible. Lo imprescindible es que un sindicato muy gordo se quiera meter en este berenjenal. Que un sindicato pequeño también puede forzar, puede ayudar, sí, pero no creo que sea imprescindible. Tal vez sea más sencillo que haya un sectorial o una sección sindical de un sindicato mayor especializada en esto, como por ejemplo existe de CGT Informática, UGT Informática, UGT Bella Arte, si no me equivoco, también tiene una división en concreto. Eso puede ser incluso más útil que un sindicato especializado en sí. Pero desde mi opinión. Vale. Luego tengo por aquí unas preguntas apuntadas. En un contrato pueden ponerte que renuncias a derechos laborales. No, 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 no. No, el estatuto del trabajador es sagrado, o sea, no se puede hacer nada que vaya en contra del estatuto del trabajador. Tú no puedes renunciar voluntariamente a tener vacaciones, por ejemplo. Como mucho puedes renunciar a disfrutarla y obliga a la empresa a pagártela, que te las tienen que pagar obligatoriamente. Pero hay ciertos derechos de los que tú, de hecho, tú individualmente no los dispones de ellos. Porque se considera, y la legislación de cuando se creó ese estatuto del trabajador, con mucho acierto lo considera así, es que si un trabajador o un grupo de trabajadores presionados por la empresa reducen activamente sus derechos y condiciones laborales, va a perjudicar al resto de colectivos de trabajo. Entonces no se puede. Se está ya escrito en sangre. Salvo que haya un cambio gigantesco en una reforma laboral que incluso a corto plazo yo veo imposible, porque ya incluso se metería contra la propia Constitución. No hay derechos a los que no se pueden renunciar, bajo ningún concepto. Vale. Has hablado de los beneficios que tiene la sindicalización para un trabajador. ¿Qué beneficios tendría la sindicalización para una empresa? Para una empresa, me parecen, si una empresa no es explotadora, hay que pasar por ahí. Para una empresa que quiere hacer las cosas bien, es un instrumento de negociación que si van de buenas puede funcionar muy bien para mejorar las condiciones, incluso sin que le salga más caro a la propia empresa. Pero simplemente un interlocutor experto en hacer las cosas bien. Porque a veces sí damos beneficio de la duda y hay empresas pequeñas también que hacen cosas mal por puro desconocimiento. Y un sindicato con el que tú estés hablando te va a decir cómo hacer ciertas cosas bien. Y eso yo me he encontrado también algunas pequeñitas empresas que han hecho cagadas muy grandes por puro desconocimiento, no porque quisieran hacerlo mal a posta o quisieran estafar a alguien, sino porque la gente monta empresas en España poco a lo loco, por desgracia, sobre todo en estos años del emprendedurismo que hemos tenido loquísimo, y muchas veces hacen cosas mal sin ir a malas realmente. Entonces, pues un sindicato puede ser un muy buen interlocutor para eso. Bien. Has hablado de los convenios colectivos de distintos sectores y del videojuego. ¿En España actualmente hay algún convenio colectivo, aunque sea por autonomías? Del videojuego colectivo no. Ni por autonomía, ni de empresa. No sé si está en convenio de empresa, que es una cosa que existe, que se puede hacer como una mejora de las condiciones del estatuto del trabajador solo para una única empresa. No sé si alguna empresa grande está empezando a hacer algo de eso, o en Scopely, que es gigantesca ya, desde la absorción y la nueva sede en Barcelona. No sé si Ubisoft o King o alguna de estas está ya
Habrá algún tipo de negociación por ahí. No me ha llegado nada, así, pero no puedo asegurar que no. Pero como mucho, yo creo que eso. Convenio colectivo general autonómico regional, de momento, nada. No hay ningún avance por ahí. Vale, nos han hecho también una pregunta por el chat. Nos dice Fibriso, no sé si lo habrás comentado al principio, pero ¿qué opinas de Game Workers United? A ver, yo colaboro con Gameworkers Unite. De hecho, el estudio este que os he mencionado, yo lo hice junto a ellos. De hecho, a ver si lo. Voy a ver si lo busco y lo pongo aquí como enlace. Pues yo he colaborado con ellos, tienen buena intención, lo que pasa es que no tienen tiempo. Vivir. O sea, la vida machaca muchas veces este tipo de iniciativas, por mucho que se quiera hacer con ellas. Yo creo que es un buen punto de reunión para comenzar y podría ser un germen de un futuro sindicato o adherido a otro sindicato más grande. Por eso, yo he colaborado con ellos muy a gusto hasta ahora y con ellos yo en general fenomenal. De hecho, a ver, si me das medio segundito, paso la versión actualizada del estudio. A ver, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Research. Esto. Ahí va. Pero tenéis, la web de Gameworker no está todavía esta versión actualizada porque estaban esperando a que yo terminara de actualizar otra cosa. Porque encontré un par de ratas y soy un poquito obsesivo con eso. Pero ahí tenéis el estudio actualizado también porque si lo queréis consultar y tal. Pero eso, o sea, yo si queréis acercaros a ello, yo animo. Yo os animo. ¿Más preguntas? Sí, te hemos preguntado sobre convenios colectivos en España y comunidades autónomas. A nivel de la Unión Europea, Sí. eh, ¿hay algún tipo de sindicalización o de convenio colectivo al que se podría acoger un trabajador o una empresa? Vale. A nivel internacional, es que también la figura del convenio colectivo no está en todos los países. O por lo menos no de manera como lo tenemos aquí en España. Hostia, un momento. Vale, que creo que se ha hundido una estructura de un vecino. Un momentito. Vale. Bueno, una piscina que tenían los vecinos se acaba de hacer plof y ha habido un pequeño estruendo. Vale. Casualidad. ¿Dónde iba? Sí, convenios colectivos. Sé que en Suecia existe algo parecido a estos convenios colectivos. Sí que incluso parece que los se puede escoger incluso individualmente, en plan, yo me quiero adherir a este convenio. No lo terminé yo de entender eso muy bien cuando lo leí, tengo que volver a informarme. Pero es verdad que en el medio internacional yo no estoy tan metido. Yo ya bastante tengo con pelearme con aprender cómo funciona el español. Ya el internacional, ya por un poquito más adelante. Yo sí que hay sindicatos especializados en videojuegos. Sí. Perdón. Si alguien planea emigrar, yo sí recomendaría contactar con esos sindicatos directamente, porque son muy abiertos, dan mucha información y nunca tienen problema para hablar de estos temas. Otra pregunta. Eh, Luego, hemos hablado de has hablado de la sindicalización. A nivel patronal, ¿en España hay algún tipo de patronal de videojuego, ya sea a nivel nacional o autonómico? Dev se podría considerar patronal. Que todos los años publican el libro blanco. Yo creo que Dev podría perfectamente considerarse lo más cercano que tenemos a una organización patronal. No son la COE o algo similar. La COE, ahí ya no me acuerdo. La organización patronal general aquí que tenemos en España, pero Devs, yo creo que sí, es una organización patronal. A todos los efectos al final. Y Eh, actúan como tal. También con presión al gobierno, intentar. Sí que es verdad que ellos hablan mucho de montar ellos, también participar ellos en las negociaciones de un convenio colectivo. No sé cuántos movimientos reales habrá habido de eso o simplemente serán palabras vacías, pero ahí están. Bien, pues si alguien en el chat quiere hacernos alguna pregunta más, pues si no, sería todo por esta charla ya. Vale, sí que hay Mm, una cosita que la.
Ay, pues, bueno, Fabricio, estoy mirando eso de Game Workers. Si me tienes por Twitter, escríbeme después, que esta noche sí que no estaré, pero mañana sí que estaré. A ver si es que se ha perdido el correo o algo, acabó en spam o lo que sea, y se lo dejo a los compañeros. Eh, para que no se quede ahí. Pregunta que me abordé aquí al principio, que no respondí del todo, que es la de sindicarse en caso de autónomos, que lo comenté muy por encima, pero sí, yo recomiendo afiliarse a sindicato estando autónomo. ¿Por qué? Porque en caso de problemas con tus clientes, sobre todo si tus clientes son no individuos, sino que trabajas para empresas, que suele ser lo habitual en videojuegos, te pueden ayudar muchísimo ante impagos, te pueden ayudar a las reclamaciones, a las denuncias, incluso si estás 6 meses que no te pagan. Todo ese tipo de cosas también la hace un sindicato. La única condición, como ya he mencionado antes, es que no tengas trabajadores a tu cargo. Está feo eso de estar afiliado a un sindicato y tener un trabajador a tu cargo. Eso está un poquito feo. Sobre todo si te pueden enterar o lo que sea. Pero yo lo recomiendo muchísimo. Bien, a raíz de esto que dices de los autónomos, ¿no? Que normalmente es como funciona la relación laboral en España en el sector del videojuego. Ahora ha salido la nueva ley de los riders que Mm. actúa que una relación laboral entre un autónomo y un empresario como único pagador es en realidad un contrato y no tiene que Sí. darse de alta de autónomo, sino que es un asalariado realmente. ¿En España eso se da mucho dentro del sector del videojuego? ¿O cuánto tiempo debería ser esa relación laboral único pagador? Buah, es que el tema de esas relaciones laborales es tremendísima movida, porque tenemos tres patas. Tenemos la exclusividad, tenemos los, los horarios y tenemos la dependencia, que son tres cosas que son tres ramas del mismo problema. Existe la figura hace muchos años de los autónomos económicamente dependientes, que son autónomos que trabajan en su horario, a su ritmo, con su forma de trabajar y fuera de la propia empresa, pero que trabajan solo para una única empresa. Que eso es una figura que ocurre bastante a menudo y que está legislado que eso ocurra. Pero tiene una condición indispensable. Escogen sus propios horarios. De horario o incluso de fecha de entrega, en ese momento ya sí que eres un falso autónomo porque eres un trabajador encubierto. Pero mientras tú elijas tu horario y tus plazos de entrega, puede ser, aunque solo tengas un cliente, puede ser simplemente un autónomo, pero económicamente dependiente. Que eso es tremenda movida. El tema, sobre todo con los riders, por lo que yo he podido investigar o he charlado con algún laboralista, es sobre todo que no controlan su trabajo, su flujo de trabajo. A ellos les llegan cosas y, como además se demostró que si rechazabas trabajo dentro de la aplicación tenías una penalización, entonces se demostró que solo con eso ya no puedes ser autónomo o dependiente. Ya eres un falso autónomo, eres un trabajador porque tú no tienes ningún poder de decisión o negociador. Vale, pues si en el chat nos hacen alguna pregunta más, si no, pasamos a modo dos cámaras en un momento y damos por finalizada la charla. Sí, a ver si hay alguna cosita más aquí que me haya saltado. Pero bueno, no veo así ninguna. Como no veo ninguna más, pues bueno, ha sido un placer estar aquí. Gracias por todas las preguntas. Espero que no haya sido demasiado denso, demasiado chapa todo esto. Creo que me pasó un poquito de chapa. El mundo académico es un poco las secuelas que te deja, que tiende a ser más denso de la cuenta. Lo siento mucho, de nuevo. Si repito algún futuro con esto o algo otra de este tipo, intentaré ser mucho más como esta segunda parte, que quiero que sea un poquito más didáctica porque es más con ejemplo, tiraré más hacia eso en vez de toda la chapa. Y nada, ha sido un auténtico placer estar por aquí. Bien, pues si te parece, vamos un momento a la pantalla de inicio y volvemos enseguida. Bien,
Bien, pues hoy hemos tenido a Roldán García, que creo que nos ha dado una buena charla sobre representación y sindicatos y convenios. Este jueves no tendremos directo y el próximo será el martes de la semana que viene. Lo iremos anunciando por Twitter. De nuevo, gracias Roldán por venir y contarnos un poco sobre este tema que se desconoce bastante. Nada, pues ha sido de nuevo un placer y hasta la próxima. Bien, pues nos vemos en la semana que viene. Chao. Luego.